ponencia tuyo se conserva, es el mismo. Bueno, buenos días nuevamente. Ya tenemos en este momento la última conferencia de nuestro ciclo. Yo quiero decir nuevamente lo de esta mañana. Fue un placer estar con ustedes en este ciclo. El profesor Iván Darío Arango también se siente sumamente complacido del trabajo que hemos desarrollado este semestre de parte de ustedes. Todos los agradecimientos. Agradecer también a Carlos, a Aniver, agradecer a María Victoria por su disposición en los eventos siempre, por los cambios que ha habido, pues que ellos han recibido de muy buena manera. Todas estas dificultades pues típicas que se tienen en eventos de larga duración, de acá de la biblioteca han sabido pues recibirnos para bien en esos cambios. Sus aportes que siempre han sido muy pertinentes para las discusiones. Nosotros, y digo no solo como organizador, sino también como ponente, hemos sabido recibir muchas de las críticas, de los comentarios que ustedes han hecho, y eso pues con seguridad nos sirve también formativamente. En la última presentación vamos a tener a Juan Gabriel Toro. Juan Gabriel es filósofo de la Universidad de Antioquia, es politólogo de la Universidad Pontificia Bolivariana, es también abogado en formación de la Universidad de Antioquia y es también estudiante de teología. Él nos va a hacer una presentación. ¿A qué hora duerme, Juan? La presentación de él está titulada Educación para la Democracia después de la Constitución de 1991, tema pues apenas pertinente para cerrar con broche de oro esta aula abierta sobre cómo educar para la democracia. Un personaje como Carlos Gaviria Díaz, que tan cercano estuvo a esta Constitución del 91. Sin más pues, Juan. Sí, por definir. Bueno, en primer lugar, agradecerles a todos ustedes por sacar de su valioso tiempo y venir a escucharme a mí, una persona que todavía tiene, o bueno, es muy inexperta pese a los estudios que hasta el momento he adelantado. Sin embargo, por una motivación quise estar en este lugar y obviamente nuevamente les agradezco a ustedes por su presencia. El título de la reflexión, como lo mencionó Juan David, es la educación para la democracia después de la Constitución de 1991. El título ciertamente parece expresar un interés
meramente descriptivo sobre la transformación que ha sufrido la educación para la democracia siguiendo ciertos parámetros constitucionales. Sin embargo, mi interés recae en algunos elementos que desde el punto de vista constitucional permiten discutir sobre ese sujeto político del que tanto habló Carlos Gaviria. Obviamente no es una presentación con toda la elegancia y con toda la pertinencia o el análisis causal que amerita una teoría. Sin embargo, la presentación la haré a título de hipótesis, así que esperaría de ustedes su elegancia y benevolencia, su criterio, su mirada retrospectiva como un historiador o su celo analítico como podría darse entre un politólogo o un sociólogo. Nosotros creemos, o dentro de las muchas cosas que mencionó Carlos Gaviria, es que la educación era un elemento esencial para construir ese sujeto de la democracia, a fin de evitar que se configurara como una masa o que se identificara con otrora la clase obrera, en el sentido marxista del término, un movimiento social, o se confundiera con la identidad o un conglomerado indistinto y uniforme. Esencialmente, él parte de una hipótesis que para mí me causa cierto asombro, pero en ese desarrollo teórico que uno podía encontrar, ve algunos elementos que pueden ser de suma relevancia para la esperanza que nosotros tenemos de construir una sociedad en sentido estricto democrática. La hipótesis de Carlos Gaviria es que la democracia en Colombia se encuentra en una situación precaria. Piénsese en la falta de credibilidad de la política, esos comportamientos incívicos, la decreciente participación electoral en los asuntos electorales de la ciudadanía, la ausencia de una auténtica deliberación sobre los asuntos públicos, la nefasta corrupción, la educación represiva, la manipulación ideológica, el clientelismo y de manera mucho más alarmante la desigualdad. Si no hemos construido ese sujeto político, ¿qué papel entonces jugaría la educación para remover todas estas dificultades que acabo de mencionar como un estado de precariedad de la democracia? ¿Y en qué sentido podríamos entonces nosotros aventurarnos a pensar en algo que quizás el maestro Carlos Gaviria no mencionó, o si lo mencionó no lo hizo como muchos de nosotros a veces en un diálogo que establecemos no nos percatamos? De cierto modo, entonces, ya vemos que el problema era de la democracia, era que se comportaba como una masa amorfa, pero sobre todo por la imperante concepción ideológica de la democracia que hay en el país. Sin más, voy a mencionar el orden que tengo yo para presentarles, y es, en primer lugar, presentar la tesis que sostiene que eliminar el tema de la soberanía del pueblo constituye un primer elemento importante para comprender el actual ascenso del populismo de derecha y la dificultad de desafiar la imperante hegemonía neoliberal. En otras palabras, yo quiero tratar primeramente la acusación que se hace al liberalismo democrático de promover una sociedad pospolítica y por ende
no una propuesta auténtica de un sujeto político. Yo pienso que esta cuestión se puede tratar con ese criterio que el maestro Carlos Gaviria usaba mucho, que sirve mucho para discernir en qué momento degenera la democracia, particularmente cuando menciona él que antes de ser demócrata uno es muchas otras cosas. Es decir, si no es lícito ser ante todo demócrata, tampoco es lícito ser solo demócrata. Esto entonces a fin de tratar una perspectiva distinta sobre la ontología política que algunos autores mencionan mucho actualmente. Un segundo aspecto que me parece muy relevante y que es dentro del el eje que estructura esta reflexión es mencionar entonces algunos cambios que ha traído la Constitución de 1991, porque me parece que plantea diversos modelos de democracia en los que el sujeto político puede hacer su presencia. Piénsese, por ejemplo, en la democracia liberal en un sentido protector, ¿cierto?, que informa todos los derechos civiles, en un modelo de democracia participativa, un modelo de democracia pluralista competitivo, un modelo de democracia constitucional que a mi juicio es lo que le permite a Carlos Gaviria lanzar esa tesis tan esperanzadora, de decir vivamos la democracia como una utopía, no como una ideología. Finalmente, entonces sería tratar las dificultades que se pueden encontrar en una democracia participativa, sobre todo porque allí se mencionan o se deberían mencionar unos requisitos previos indispensables para la existencia de una democracia participativa. Si es un requisito previo en el sentido económico, ya sabríamos o se tendría que plantear de cierta manera que la democracia está ligada a un modelo de desarrollo económico, una hipótesis que todavía no se ha confirmado. Si son condiciones político-sociales, es decir, unidad nacional, aparatos represivos, tipo de cultura política particular, grado de secularización, eso nos llevaría a una cantidad de variables que resultaría difícil establecer un modelo concreto de relaciones entre condiciones sociales y democracia. Y si pensamos en las condiciones culturales, entonces también tendríamos otro amplio margen de variables que nos harían casi que imposible establecer una relación entre cultura y democracia. Yo solamente quiero mencionar dos precondiciones que me parecen que por su claridad ante nuestros ojos permiten que nosotros manifestemos cierta esperanza sobre una democracia participativa. Ustedes recuerdan que en los últimos años, y de hecho aquí ya se ha mencionado mucho, se ha venido discutiendo sobre los desafíos y las posibilidades de la política en una era posmoderna, una era pospolítica, posliberal, possocial, teniendo como punto de partida la pérdida de certezas colectivas o la capacidad explicativa que otrora otras narrativas totalizantes explicaban las contradicciones de la sociedad y a su vez ofrecían ciertos horizontes colectivos como el marxismo, en correlación con el triunfo de la democracia liberal en lo político y capitalista neoliberal en lo económico. Para algunos autores, piénsese en Arditi, Chantal Mouffe, Zizek, la era pospolítica pone en peligro el futuro de la democracia porque implica una negación de lo político, en el sentido de que se transmuta
lo político por una negociación de intereses. En este universo pospolítico se dice, poco importa si el gato es blanco o pardo, con tal de que case ratones, ¿cierto? Como un imperio del pragmatismo. Hablar de un escenario pospolítico implica entonces, por un lado, declarar que la verdadera política ha muerto y aceptar la hegemonía cultural de las clases dominantes. Y por otro lado, implica anular mi derecho a ser diferente, o equivale a deslegitimar la lucha política de los grupos subalternos, especialmente de aquellos que reclaman el derecho a la diferencia. La política liberadora queda entonces desplazada por la negociación para que las clases dominadas dejen de reclamar para sí determinados espacios de poder. Según estas tesis, resultarían relevantes ciertas propuestas. Por un lado, estaría recuperar la idea de una ciudadanía en un sentido dual. Es decir, por un lado soy ciudadano en tanto que pertenezco a unos grupos particulares y en tanto soy sujeto de derechos. Por otro lado, algunos autores mencionan que se debe buscar que los partidos políticos vuelvan a tomar su iniciativa. Otros plantean que se debe radicalizar la repolitización de la economía. Yo creo que son muchos los planteamientos, solamente resumo, y quiero concentrarme en una tesis que se ha mencionado y que creo que puede tener una respuesta desde Carlos Gaviria. Según una autora que se refiere mucho a la democracia deliberativa, que para mí no se limita a eso, sino que se extiende a muchas otras cosas, porque menciona como un conjunto de cosas la democracia liberal, la democracia constitucional, la democracia participativa, deliberativa, todas las pone como en un mismo horizonte. Entonces por eso creo que se puede discutir un poco sobre eso. Según la autora, el liberalismo no genera una auténtica democracia, de modo que no está en condiciones de crear un sujeto político auténtico. El punto inicial de esa tesis es que el liberalismo no está preocupado por la recuperación de la política. Esta afirmación, a mi juicio, se puede tomar en dos sentidos. Primero, que el liberalismo quiere realizar un crimen político contra la posibilidad del animal político, contra el hombre como animal político, para apresar o a fin de apresar y reducir la política a otra cosa. Se trataría pues entonces de un alarmante desplazamiento. Y en un segundo sentido podría ser que consecuencia de lo primero, es que el liberalismo quiere llegar a una sociedad apolítica, es decir, sin conflicto. De ello se deduce, obviamente, que el liberalismo cree en la idea de un ser humano exclusivamente bondadoso. Además, que el liberalismo, al no saber pensar en términos de adversario, es incapaz de comprender el papel de las pasiones y la necesidad de movilizarlas con vistas a objetivos democráticos. De ahí que en lugar de prestar supuestamente atención a las demandas sociales y culturales, el liberalismo quiere agitar viejos fantasmas y termine acusando de irracionalistas, nihilistas y decisionistas todos aquellos que no crean en una inspiración kantiana de la política. Si el derecho y la moral ocupan el lugar de la política, entonces, según esa autora, solo queda pensar en un consenso racional. Después de todo eso, uno se pregunta si realmente el liberalismo tenga una visión quimérica del mundo como para pensar en una sociedad sin conflicto.
Otra pregunta es si realmente es ciego ante el vasto proceso de redefinición de las identidades colectivas y el establecimiento de nuevas fronteras políticas. Como si el liberalismo quedara ciego a la mitad de los colores de un espectro. Como si el liberalismo solo conociera a Rousseau, pero no a Madison ni a Jefferson, ni el amplio espectro de las democracias. A mi juicio, yo no creo que Rawls o Habermas, que es a quienes se dirige directamente la crítica, pretendieran aniquilar lo político o quisieran escamotear la cuestión del conflicto. Yo creo que sus teorías sí representan una alternativa o una propuesta de liberalismo político y de construcción de un sujeto de la democracia. Para resumir, entonces, si la naturaleza moderna de la democracia está en el reconocimiento de la dimensión antagónica de lo político, entonces debe existir una primacía de lo político. La lógica de esta explicación es la siguiente: siempre estamos ante la determinación de otro, que se traduce en la afirmación de la diferencia. Entonces ello permite comprender la permanencia del antagonismo. Se establecería un nosotros y un ellos, que habría que matizar no como antagonismo amigo-enemigo, de orden religioso, étnico o económico, sino llegar a establecer la discriminación nosotros-ellos de manera agonista que resulte compatible con el pluralismo. Dice, y sigo continuando con lo que dice Moore, eso requiere la constitución de identidades colectivas en torno a posiciones bien diferenciadas. La lógica democrática siempre implica trazar una línea divisoria entre ellos y nosotros, entre aquellos que pertenecen al demos y aquellos que se encuentran fuera de él. Para terminar en este punto, ella menciona otra tesis que es importante. Creo que la ciencia constitucional se ha pronunciado mucho sobre esto, pero que debido a que todavía se presentan estas tesis, merece la pena mencionar. Y es que la autora menciona que el modelo de la democracia, el modelo liberal de la democracia, es una articulación de dos lógicas incompatibles, ¿cierto? Imposibles de reconciliar sin imperfección. Por tanto, la teoría política debe abandonar ese tipo de búsqueda estéril y buscar mejor la confrontación agonista. Hay una respuesta que yo podría encontrar en la tesis de Carlos Gaviria, y es que realmente hay una preocupación de él por la recuperación de la política, pero en un sentido residual, cuando indica en esa famosa expresión: antes de ser demócratas, nosotros somos muchas otras cosas. Eso significa, o mejor, eso no significa que reduzcan el antagonismo a pura diferencia o que plantee una objetividad social en apariencia y derive en una ontología perversa. La definición política se da en un segundo plano porque antes de ser adversarios, nosotros somos libres, dignos y autónomos. Y para aclararlo un poco más, me gustaría citar una frase de Ortega y Gasset, o leer un párrafo de Ortega y Gasset. No es lícito ser ante todo demócrata, porque el plano a que la idea democrática se refiere no es un primer plano, no es un ante todo. La política es un orden instrumental y adjetivo de la vida, una de las muchas cosas que necesitamos atender y perfeccionar para que nuestra vida personal sufra menos fracasos y logre más fácil expansión.
¿Podrá la política, en algún momento agudo, significar la brecha donde debemos movilizar nuestras mejores energías a fin de conquistar o asegurar un vital aumento? Pero nunca puede ser normal esa situación. Es uno de los puntos en que más resueltamente urge corregir al siglo XIX. Ha padecido una grave perversión en el instinto ordenador de la perspectiva, que le condujo a situar en el plano último y definitivo de su preocupación lo que por naturaleza solo penúltimo y previo puede ser. La perfección de la técnica es la perfección de los medios externos que favorecen la vitalidad. Nada más discreto, pues, que ocuparse de las mejores técnicas, pero hacer de ello la empresa decisiva de nuestra existencia, dedicarle los más delicados y constantes esfuerzos nuestros, es evidentemente una aberración. Lo propio acontece con la política que intenta la articulación de la sociedad como la técnica de la naturaleza, a fin de que al individuo un margen cada vez más amplio donde dilatar su poder personal. Ya dejando este asunto a un lado y teniendo pues más o menos claro esa perspectiva de la democracia agonista, creo que hay unos asuntos que la Constitución permite encontrar esos elementos que o al menos direcciona acerca de o cómo debe construirse ese sujeto político de la democracia. Ustedes recuerdan que la Constitución del 86 planteaba una de las configuraciones del sujeto político, era la identidad religiosa, la identidad del lenguaje, algunos otros elementos culturales, pero también eso llevaba a una concepción instrumental del derecho por parte de la política. Sin embargo, creo que son muchos temas como para uno tratar. De igual modo, solamente voy a mencionar algunos que me parecen relevantes en el sentido de que hablan de un sujeto de la democracia. El primero es la libertad de cultos y el Estado laico, ¿cierto? Ya con la Constitución del 91 cesó la hegemonía de la Iglesia católica como religión de la nación y se abrió paso a la libertad de profesar otras creencias. Esto significó que el sujeto político ya no se construía entonces a través de la identidad o uniformidad religiosa, y en segunda instancia plantea un modelo laico de Estado o de laicidad, no en el sentido que deba comprenderse como secularización, que son creo que cosas muy distintas. En el fondo, un modelo de laicidad pretende, por un lado, proteger a la religión del Estado y al Estado de la religión. El Estado entonces renuncia a imponer una ideología secular y a las religiones renuncian a sesgar las leyes. Otro de los elementos importantes es el derecho a la cultura, que a mi juicio plantea unos criterios mucho más exigentes de los que normalmente se habla. En una democracia se exige más hablar de respeto que de tolerancia, y eso por el sentido de ese derecho, que es tratar a las culturas en un plano de igualdad. Ustedes saben que los indígenas en la Constitución del 86 eran tratados como salvajes o grupos que debían ser educados en el dogma y la moral católica, y en ese sentido se implantaba una sociedad asimétrica, de manera que los indígenas no podían ser parte de la sociedad civilizada a menos que cumplieran con esos requisitos del dogma, o de acuerdo pues a la historia que uno encuentra sobre el trato de los indígenas, si no cumplían con esos criterios de racionalidad científica u otras racionalidades que desde el punto de vista teórico se mencionan. Otro de los elementos importantes que puede uno mencionar y que van configurando ese sujeto político es el papel que ha tenido la Corte Constitucional después de la Constitución de 1991.
y ustedes saben que la Corte ha tenido un papel bastante importante en la vida política colombiana, en el sentido de que muchas de sus decisiones han tenido un impacto emancipador en muchos aspectos de la sociedad. Entonces, creo que no solamente en ese sentido emancipador, sino también controlador del poder. Algunos autores plantean ciertas preguntas acerca de eso. Creo que sería importante tratarlas, pero las voy a mencionar rápidamente. Una de las preguntas ¿es la lucha jurídica ante los tribunales una estrategia provechosa para los movimientos sociales y para la izquierda política? ¿Es el derecho una herramienta de emancipación social? ¿Se puede hablar todavía de una reducción de la autonomía del sistema jurídico respecto del sistema político como consecuencia de la instrumentalización del derecho, o también respecto de lo social como consecuencia de la ineficacia jurídica y del pluralismo jurídico? Yo creo que todas estas cosas caben ante muchas de las preguntas o dentro de ese diagnóstico que se hace de una situación precaria de nuestra democracia. Otro elemento que, por ejemplo, para Carlos Gaviria era muy relevante era la acción de tutela, efectivamente, por el significado que tenía. Para él era un embrión de conciencia ciudadana. Otro de los cambios importantes es la implementación del sistema penal acusatorio. Creo que es muy relevante analizarlo, y muy junto a ese está la modificación que tuvo los estados de sitio, que se plantean ya en una lógica constitucional distinta. Obviamente el Estado, con la institución del estado de sitio, favorecía los desmanes del poder. La descentralización, que me parece que es uno de los temas también muy importantes, porque el Estado es demasiado grande. Obviamente los diagnósticos de nuestro Estado es mucho más distinto. Se dice que el Estado colombiano es muy grande, que el gobierno es muy pequeño en comparación con el gobierno, pero eso es otro, digamos que eso será de otro asunto que no trataré. Obviamente también hay una democracia participativa, hay un cambio en la noción del medio ambiente, y de hecho ahí hay unas discusiones importantes acerca de la función social de la propiedad, que se añade ahora con una función ecológica. Ustedes de pronto ya mirando el panorama complejo de lo que es la propiedad específicamente de la tierra ha tenido en Colombia, sobre todo con el tema de las reformas. El régimen de regalías, la acción popular, la nueva visión que tiene de la familia, el catálogo de derechos sociales, que a mi juicio cambia la relación que tenía el Estado con la sociedad. Ya el Estado no es a quien se debe controlar, sino que también es aquel ente que ha sido vinculado al poder. Todas esas cosas le permitieron entonces a Carlos Gaviria pensar en la posibilidad de mirarla o de vivir la democracia en un sentido utópico y no en un sentido ideológico. Ustedes saben que la utopía tiene un sentido crítico y dialéctico, en el sentido de que puede servir o puede ponerse al servicio de la emancipación humana. Como existen diferentes tipologías de las utopías, yo creo que no voy a tratar de mencionar el amplio espectro de todas esas utopías y cómo pueden servir a la emancipación. Voy a simplemente a mencionar, porque creo que tenerlas presentes y de acuerdo pues a los contextos históricos en los que fueron formuladas, pueden ustedes sacar sus propias reflexiones. Ustedes encuentran los cultivadores de las utopías en la antigüedad, como Homero, Hesiodo
y Platón, y los críticos como Aristóteles, Aristófanes. En la Edad Media, ustedes recuerdan el milenarismo, la agustiniana ciudad de Dios, los movimientos heréticos que denunciaban las patologías de la Iglesia, específicamente sus relaciones con el poder político, y la legitimación que se hacía del feudalismo, la era del espíritu de Joaquín de Fiore y la utopía de Thomas Münster, que fue sofocada, como ustedes recordarán, por los príncipes en ayuda de Lutero. En el Renacimiento hay una interesante tipología que uno puede entrar a analizar, que sería la razón de Estado de Maquiavelo versus la razón utópica de Thomas More. Y en la modernidad, que sí se amplió el espectro de utopías, algunas que se mencionan sería el socialismo utópico, el marxismo humanista, el anarquismo, que muchas de ellas las han planteado como quimeras porque no cumplen con el estricto sentido de abordar todas las categorías que debe tener una utopía en relación con una filosofía, ¿cierto? Con las categorías filosóficas, piénsese por ejemplo en la razón, en la praxis, entre otras, y entonces terminan planteándose como quimeras. La otra utopía que sí es mucho más presente y que en este momento es muy viva y activa es el feminismo. También podría pensarse en la reflexión teológica sobre la utopía y la esperanza, y ustedes ya tienen pues muy cercanos los movimientos como la teología de la esperanza y la teología de la liberación en Latinoamérica. Para resumir, una utopía no mitifica. Una utopía no es una perfección estática, sino que es un constante avance y renovación. Una utopía es descolonizadora en el sentido de que no absolutiza ni impone una visión etnocéntrica del futuro. De todas estas cosas, entonces, piensa uno, ¿y qué papel entonces juega la educación si no se menciona como uno de los elementos sustanciales de la Constitución? Pienso en esto. Obviamente que el diagnóstico que muchos se hacen es que la educación no ha jugado un papel relevante en esa configuración del sujeto político en Colombia. Aunque ustedes recuerdan que la ley 115 de 1994 produjo que el espíritu de la Constitución llegara a las escuelas y permeara rápidamente algunas prácticas organizativas. En esa euforia democrática se conformó un modelo de democracia escolar en la que ya entraban a circular en esas transacciones escolares unos nuevos vocabularios: dignidad, libre desarrollo de la personalidad, equidad de género, entre muchas otras, y sobre todo que en la escuela hace la irrupción del aparato judicial. Entonces ya es normal, o por lo menos se escucha con más frecuencia, los términos de libre desarrollo de personalidad, derecho a la intimidad, derecho a esa maternidad y actualmente, de acuerdo con algunas otras leyes que han salido, algunos derechos sexuales y reproductivos, entre otros. Pese a eso, siempre se ha dicho que el modelo de educación colombiana está muy ligado a un modelo educativo represivo. Significa, y yo creo que ahí es donde está gran parte de los problemas, es que se confunde educación con instrucción. La educación, además de entenderla como formación, creo que algunos autores la han planteado muy bien. Por ejemplo, Guillermo Carvajal menciona que es
que toda cultura tiene un ideal de ser humano que tiene un grupo en particular, es decir, de lo que ha sido probado por esa sociedad como óptimo para conservar sus individuos y la especie. Eso significa entonces que si usted hace analogías con otros paradigmas sociales, en algunos tenían unos fines específicos. Digamos, en algunas sociedades el paradigma era construir guerreros fuertes y poderosos que protegieran a la sociedad, en otros evidentemente no. Y ustedes entonces, de acuerdo a eso, podrían extraer algunos elementos para comprender qué es un sistema educativo. A ese paquete que llamamos entonces educación, lo definitivo no es la instrucción, el conocimiento, sino que se modifique el comportamiento de las personas de acuerdo a ese sistema o a ese ideal o a esos paradigmas establecidos por la sociedad. En ese sentido, entonces, usted puede entonces establecer algunas relaciones que me permiten o le permiten a uno sacar algunas conclusiones. Si ustedes piensan en el modelo espartano, allá encontrarán que la función principal del Estado era educar a los ciudadanos para que se convirtieran en portadores de sus ideales. Los métodos espartanos se apartaban radicalmente de lo que nosotros entendemos por democracia, evidentemente, pero ellos tenían algo muy importante que me parece que es de resaltar, y ellos creían que la ley debería estar en el yo de los individuos. Obviamente, como ellos acompañaran ese programa educativo con un aparato represivo, lo único que hicieron es que esas leyes no hicieran parte del yo de los individuos. Por eso es que la historia demostró que cuando ellos eran enviados como embajadores, fácilmente caían en el libertinaje, entre otras prácticas que mostraban pues que no era propio de suyo. El otro ejemplo que uno puede encontrar es el nacionalsocialismo, ¿cierto? Que es evidentemente una sociedad que se abocó a educar a sus ciudadanos bajo, o por lo menos en esa gran parte de ciudadanos, les impuso el mito de la raza aria, y ustedes ya encuentran que eso lo acompañaron con tácticas de terror y con una abolición del pensamiento individual o toda posibilidad de la crítica. En este pasado alemán, el pueblo, digamos que el pueblo alemán no era, como muchos creen, tan racional, que para muchos le causaba asombro que llegara un pueblo tan educado a un holocausto. Obviamente, como le digo, si el sistema se dislocó, si estamos más pensando en la instrucción que en la educación, es decir, que ese comportamiento sea modificado de acuerdo a un parámetro de sociedad democrática, yo creo que entonces ahí estaría ese modelo educativo en grandes dificultades. Sin embargo, yo quiero plantear algo que me parece que es de un signo contrario a lo que realmente se dice, y es lo siguiente: no era la crisis económica o la sensación de humillación por las imposiciones del Tratado de Versalles las únicas causas que originarían en la Alemania de Weimar una situación política inestable y una pugna de partidos y de ideas en las que se enfrentarían radicalmente el autoritarismo y la democracia. Ocurre, y de hecho se puede constatar, que allí además habían otras condiciones que convertían a la joven república en un lugar propicio para que se desarrollara con virulencia la llamada crisis del liberalismo, o más exactamente el Estado liberal de derecho. A esta crisis se añadirá otras condiciones también específicamente alemanas: una firme tradición política de Estado escasamente democrático, asentado, como ustedes recuerdan,
en el principio monárquico, en la primacía de la burocracia, en el papel relevante del ejército y una tradición intelectual donde el peso del liberalismo era muy liviano en comparación con la fuerza notable de las corrientes antiliberales. Ustedes recuerdan ya el conservadurismo, el irracionalismo, el anarquismo, el marxismo, que muchos autores han tratado, piénsese por ejemplo en Lukács. Y no era de extrañar entonces que todo ese cúmulo de dificultades que encontraría la joven Alemania, el nuevo Estado democrático liberal con la Constitución del 91 se viese ensombrecido. Creo que esa idea puede ser ampliada incluso como lo hace Ferrajoli en Derecho Razón, en el que muestra que la crisis de ese sistema como tal tenía otras, digamos, o tuvo unas dificultades para realmente consolidarse ese paradigma ilustrado del garantismo penal en ese momento. Y entonces él menciona tres razones importantes. Primero, la fragilidad epistemológica, la axiológica y la técnico-normativa. La epistemológica en el sentido de que todavía los jueces eran la boca de la ley y no habían recuperado todo lo que es el amplio margen del poder judicial. Lo otro es la fundamentación axiológica, es decir, las finales metajurídicas que se proponían maximizar la libertad y minimizar el poder. Y la última era el grado de coherencia lógica entre los principios normativos superiores y sus normas y prácticas inferiores, ¿cierto? Por ejemplo, entre la Constitución y las fuentes normativas que están en una jerarquía mucho menor. En todo caso, en esa revisión epistemológica, en esa revisión externa o axiológica y en esa revisión técnico-normativa, Ferrajoli va a encontrar las muchas dificultades que tenía el modelo o muchos de los modelos del garantismo penal en Europa. Lo que quiero llegar yo, después de mencionar la democracia espartana el modelo de educación espartana y nacionalsocialista, no es como en el sentido de mencionar que sea un asunto similar, sino que de cierta manera hay un problema que, según algunos autores, encuentran en la escuela colombiana. Guillermo Carvajal las denomina escuelas abortivas, es decir, en el sentido de que fracasan en el intento de educar a aquellos que hacen parte de la comunidad educativa. Según él, todavía se educa de manera represiva y punitiva mediante técnicas de frustración excesiva que producen individuos adaptados y sometidos a una jerarquía social arbitraria e injusta. Y yo creo que todo tiene de cierta manera una lógica, porque si bien no se educa moralmente en la libertad, entonces ese control que hace el yo sobre sus impulsos naturales no va a ser de manera, digamos, no va a ser efectivo, en el sentido de que él ya no va a sentir las leyes como algo que él mismo ayuda a producir, sino que las va a sentir de manera externa. Y de ahí que podría uno pensarlo como en un sentido de creer que la ley se comportaría como un super yo represivo, un super yo que de manera punitiva le impone al individuo unas metas que a nivel social va a ser difícil de alcanzar. Según esto, entonces, pese a que hay una legislación importante que trata a los niños, por un lado, como libres, como sujetos de derecho, hay unas prácticas organizativas en las escuelas que los tratan como incapaces.
de esa manera creo que pensándolo pues desde la escuela, ¿cierto? Que es el ejemplo que estaba mencionando. Obviamente la educación no se limita a la escuela, obviamente la educación con el avance de la tecnología se plantean en otros espacios, pero por lo menos pese a toda esa legislación se dice entonces que no hay un modelo educativo propiamente dicho, porque el sistema se dislocó. Nos dedicamos a la instrucción y dejamos a un lado la cultura. Pasando ahora al último punto, al punto de la democracia como participación. Nosotros sabemos que la solución a la democracia directa fue la democracia representativa, pero la Constitución del 91 nos está invitando a otra lógica. Ya nos está invitando a mirar el asunto de manera inversa. La cuestión entonces ya no será si hace falta un cambio del sistema político para que haya un cambio en la sociedad, sino si es posible una mayor participación. Ya entonces recordamos el artículo 103 en el que se establece como mecanismos el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, entre otros. Sin embargo, yo creo que la participación en el proceso de toma de decisiones políticas en nuestro país sigue siendo un asunto sin resolver. Eso porque, no tanto porque el modelo no sea tan sólido y específico, sino también porque es un modelo que debería permitir una real manifestación de ese descontento de los sectores sociales y de otra manera superar esa generalizada alienación que se suele sentir. Yo creo que no hace falta que miremos la inmensa colección que hay de esas obras. Creo que se han planteado muchas, pero lo que yo quiero advertir es que la pregunta fundamental es: ¿cómo es posible que los gobiernos democráticos en alianza con la libertad sean más participativos? Y en caso afirmativo, entonces plantearlo cómo. Ustedes saben que el debate entre los teóricos políticos tenía al principio que ocuparse sobre todo de la cuestión previa. ¿Es deseable que haya más participación de los ciudadanos? Muchos decían que no, sobre todo los defensores de la democracia como desarrollo. Los de la perspectiva contraria señalaban que un sistema más participativo no bastaría por sí solo para eliminar todas las desigualdades de nuestra sociedad. Para estos, la poca participación y la desigualdad social estarían mejor inextricablemente unidos, a tal punto que para que haya una sociedad más equitativa y más humana hace falta un sistema político más participativo. Con esta indicación se puede decir dos cosas. Por un lado, que en nuestro país no se ha tenido en cuenta todas las consideraciones necesarias para que exista realmente la democracia participativa. Por otro lado, que es necesario prestar atención, primeramente, a los cambios de la sociedad y a la conciencia que tiene la gente de sí misma, que son cosas que deben acompañar o predecer al logro de la democracia participativa. En ese sentido, el principal problema de este modelo democrático no es cómo funcionaría, sino cómo llegar a él. Los caminos obviamente recorridos por nuestro país han sido muy diferentes a los que han recorrido otros, ¿cierto? Ustedes saben el camino que muchos países latinoamericanos recorrieron, como la vía revolucionaria, comunista, y muchos otros del tercer mundo han acudido a las vías revolucionarias por los problemas, por ejemplo, del subdesarrollo.
Mi pregunta es, ¿qué camino entonces será el que pueda recorrer la democracia liberal colombiana para hacer que funcione un sistema considerablemente más participativo que el que tenemos? ¿Qué barreras hay que eliminar? Es decir, ¿qué cambios de nuestra sociedad o ideología dominante son requisitos previos o complementarios del logro de una democracia participativa? Hay varios requisitos previos que yo creo que se han mencionado de manera bastante obvia. Yo solamente voy a mencionar dos y desde ahí voy a sacar una lógica que me parece relevante. Primero es que la gente, pese a verse a sí misma y de actuar como esencialmente consumidores, a verse y actuar, pues, que la gente pase de verse a sí misma y de actuar como consumidores a verse y actuar como personas que ejercen sus propias capacidades y gozan con el ejercicio y desarrollo de estas. Ello implica que la gente pase de verse a sí misma, de actuar como esencialmente consumidores, porque el funcionamiento de una democracia participativa requiere un sentimiento de comunidad más fuerte que el actual. El otro requisito previo es una gran reducción de la desigualdad y de la desigualdad social y económica actual. Esa desigualdad requiere un sistema no participativo de partidos a fin de que la sociedad funcione, que es la forma en cómo ha imperado el asunto, ¿cierto? Mientras se acepte esa desigualdad, también es probable que el sistema político participativo sea el que sigan aceptando todos los miembros de las clases que prefieren la estabilidad a la perspectiva del derrumbamiento total. Esto sobre todo lo saco de dos expresiones de Robert Dole que me parecen importantes. Dice él que donde las desigualdades son extremas, los regímenes democráticos suelen ser raros, precarios y efímeros. Y la segunda es toda posibilidad de mayor democratización e incluso de mantener al país en un nivel de poliarquía depende de la velocidad con que pueda erradicarse esta desigualdad tan profundamente enraizada y tan singularmente inhumana. Estos dos cambios de la sociedad, ¿cierto? La sustitución de la imagen del hombre como consumidor y la reducción significativa de la desigualdad social y económica son requisitos previos de la democracia participativa. Si ustedes notan, ello da la sensación de que estamos atrapados en un círculo vicioso y es poco, obviamente, probable que se pueda lograr cualquiera de esos dos requisitos previos sin mucha más participación democrática. Miren, por ejemplo, las dos vías que se habían planteado en ese mismo círculo vicioso y que ustedes más o menos con este ejemplo lo van a comprender lo que yo quiero decir. Por un lado, entonces por ejemplo, estaría entonces la perspectiva de Mill y la de Marx. Ambos creyeron que la única forma de que la gente pueda trascender su conciencia de sí misma como consumidores y apropiadoras es a través de la intervención efectiva en la acción política conjunta. De ahí que el círculo vicioso sea entonces, no podemos lograr más participación democrática sin un cambio previo de la desigualdad social y económica, pero no podemos lograr los cambios de la desigualdad social y económica si antes no aumenta la participación democrática. Entonces, ¿cuál es la salida? Siguiendo la propuesta de Mill o de Marx. Ustedes saben cuál fue la salida de Marx, ¿cierto? Él esperaba que el capitalismo llevara a una agudización de la conciencia de clases que conduciría a una acción política de la clase obrera, lo cual intensificaría más la conciencia de la clase obrera y la convertiría en una conciencia revolucionaria y en una organización revolucionaria. A esto seguiría la toma revolucionaria del poder por la clase obrera, cuyo poder se consolidaría en un periodo de dictadura del proletariado. Esa dictadura, ustedes saben qué efectos tenía, que por un lado destruiría la desigualdad social y económica y por otra sustituiría al hombre como consumidor.
Lo cierto es que la conciencia después de Marx ha ido disminuyendo. La salida de Mill también no ofreció muchas esperanzas. Mill contaba con dos cosas. Primero, la generalización del sufragio llevaría a una participación política más generalizada, lo que a su vez haría que la gente adquiriese la capacidad para actuar más y contribuiría a un cambio de la conciencia. En segundo lugar, la relación patrono-trabajador iría cambiando con la difusión de las cooperativas de producción. En la medida en que éstas fueran sustituyendo a la relación capitalista habitual, se modificaría tanto la conciencia como la desigualdad. Ustedes saben entonces que la generalización del sufragio no tuvo esos resultados que esperaba Mill, y tampoco la relación capitalista entre propietario y trabajador se modificó. De manera entonces que parece que ni la vía de Marx ni la vía de Mill serían la salida de ese círculo vicioso. Pero yo creo que ambos estaban planteando cosas muy importantes. Y es que en la medida en que ambos suponen que los cambios en los dos factores se dan como requisitos previos, de cierta manera llegaríamos fase por fase en la medida que se fueran dando recíprocamente. Y yo creo específicamente en eso, porque no necesariamente tenemos que esperar a que el cambio sea en un lado completo y en el otro lado también. A modo de hipótesis, nosotros podríamos decir de que no hace falta entonces esperar a que uno de los cambios sea completo antes que pueda iniciarse el otro. De ahí que podemos buscar ya cambios visibles o en perspectiva, sea en la cantidad de participación democrática o en la desigualdad social, o en la conciencia del hombre como consumidor. Si encontramos cambios que no solo son ya perceptibles, sino que son atribuibles a fuerzas o circunstancias que es posible sigan actuando con efectos acumulativos, entonces podemos abrigar, como les había mencionado, algunas esperanzas de que ya haya una ruptura. Y si los cambios son de tipo que alienta cambios recíprocos en los otros factores, con mayor razón. En primer lugar, podemos partir del supuesto de que la mayor parte de nosotros, lo queramos o no, digamos que eso es una hipótesis, somos calculadores y maximizadores de nuestro propio beneficio y que siempre sometemos todo al análisis costo-beneficio. Yo creo que eso, como también lo menciona muy bien Macpherson, conduce a otro círculo vicioso. Primero, esa visión maximizadora generaría una apatía mientras aumenta el Producto Interno Bruto. Segundo, los costos ambientales de no reexaminar la relación costo-beneficio serían sumamente complejos. Tercero, los costos de la apatía política, que es lo que realmente es lo que está permitiendo la concentración del poder empresarial, que muchos denuncian como reproductora de la desigualdad y la conciencia de consumo. El dilema del capitalismo hoy es mucho más difícil que el que tenía en su contexto Marx y Mill. Obviamente los dilemas de la conciencia pública del sistema de relación costo-beneficio coloca el capitalismo en una situación bastante diferente de esos tiempos, sobre todo porque actualmente el capitalismo está experimentando dificultades económicas de proporciones muy cercanas a la crisis. De hecho, ya no se piensa que las soluciones keynesianas sean las más efectivas. Ese círculo vicioso tiene 3 puntos débiles: la conciencia cada vez mayor
de los costos del crecimiento económico, la conciencia cada vez mayor de los costos de la apatía política y las dudas cada vez mayores acerca de la capacidad del capitalismo de gran empresa para satisfacer las expectativas de los consumidores al mismo tiempo que reproduce las desigualdades. Cada una de estas formas de conciencia, a mi juicio, contribuye al posible logro de las condiciones previas de las que les estaba mencionando, ¿cierto? Más democracia participativa y sobre todo porque juntas conducen a una reducción de la conciencia de consumo, una reducción de la desigualdad, por lo menos social, y un aumento de la participación política. En otras palabras, todas esas conciencia que se está generando por el mismo capitalismo, por los mismos costos que ha generado la racionalidad económica de comportarnos como consumidores, están haciendo que la perspectiva de una sociedad más democrática no sea del todo sombría. Y la posibilidad de avanzar hacia esa democracia participativa ciertamente exige un análisis muy riguroso, en el sentido de que ya tocaría evaluar cuáles son realmente esas fuerzas que se oponen a ese cambio, y obviamente no hay más que pensar, por ejemplo, en algunos organismos que pretendan derrocar gobiernos o recursos radicales a la violencia, o las manifestaciones, pues, como mencionan, del populismo de derecha. Yo creo que frente a esas pruebas habría que hacer un análisis politológico muy serio y mirar si dentro de esos elementos empíricos se puede uno encontrar con unas fuerzas que promuevan una democracia participativa de acuerdo a unos digamos, cambios esenciales en la conciencia que en algunos sectores sociales se pronuncian más que otros. Igualmente, yo creo que la democracia participativa tiene unos retos hoy muchos mayores. Por un lado está el que el centro de decisión ha sido desplazado por organismos de orden global, ¿cierto? Banco Mundial, la ONU, la OCDE, que está tomando decisiones que hacen pensar que la crisis de la democracia no sea solamente a nivel interno. Y por otro lado está esas dificultades que desde el punto de vista constitucional uno puede encontrar para realmente determinar una demanda bien estructurada hacia el gobierno. Yo creo que la perspectiva de una democracia participativa entran en esos dos juegos, ¿cierto? En una modificación de la conciencia del individuo como consumidor y en ese cambio de desigualdad. Creo que ese círculo vicioso del que parecía no tener salida, la perspectiva marxista o la de Mill, puede, si uno hace como un ejercicio de mirar en qué cosas se encuentran y mirar cambios progresivos en ambos aspectos, podría uno lograr y tener una visión mucho más en perspectiva de la democracia participativa. Eso es lo que tenía por presentar. Muchas gracias, Juan, por la presentación. Pasamos entonces a las preguntas. Muy buenos días. Juan, para agradecer tu trabajo y
los aportes que has traído para compartir con nosotros en esta conferencia. No te voy a hacer una pregunta, voy a entrar directamente a plantear como sujeto activo de esta conferencia lo que es el hecho de tu exposición. Primero que todo, yo quisiera decirte que sí está demostrado la relación entre un modelo político y un modelo económico. Usted mismo se encargó de sustentarlo a través de toda su conferencia y de demostrar que es así. No se puede separar lo económico de un modelo político. Y en esencia hay que dejar establecido que tampoco existe una separación entre la cultura y la instrucción como elemento integral de la educación. Existen las dos y no existen por separadas, existen en una relación mutua que las retroalimenta cada vez que toma protagonismo la necesidad de la misma en toda sociedad, sin separarlo de lo económico. Déjeme decirle que Adam Smith, esta semana estamos celebrando el nacimiento de Adam Smith y Johann Maynard Keynes, que coincidencialmente nacieron en una misma fecha, aunque en ciudades diferentes. Y dejemos claro que Adam Smith creó el capitalismo a través de los 12 principios del mercado y su elemento fundamental. Recuerde que Adam Smith creó estos 12 principios observando el comportamiento de los animales y de los cuales establecía éticamente en su filosofía que no había ninguna diferencia con el ser humano, donde el eje central era la envidia o el egoísmo como motor precisamente de los intereses duales ambicionistas del hombre, que hasta ahora no existe forma de poderlo suprimir. Quizás yo creo que ahí hay uno de los elementos que explica por qué la propuesta de Marx sigue siendo utópica y por qué la libertad del hombre no se puede suprimir dentro de un modelo económico, siendo el eje central para que el sistema político tenga éxito o no. Y desafortunadamente, en relación estrecha con Adam Smith, la libertad económica del hombre no se puede suprimir. Pero como elemento propio de la discusión que quizás ya no se podrá dar, de pronto más adelante se puede retomar, hay que decir que el capitalismo no está en una crisis que comprometa su existencia. Y retomando al maestro Gaviria y retomando la Constitución del 91, podríamos decir que la Constitución del 91, que nos sacó del feudalismo económico y político, aunque no parezca así para algunos, garantiza precisamente la introducción propia de lo que es la doctrina política no pura. Me explico. Siempre, en todos los tiempos, ha habido una mezcla entre los diferentes sistemas y modelos políticos. Por eso es que claramente el capitalismo, a través del neoliberalismo, retomó los principios de Marx, por ejemplo, para salvar contradicción y gran perplejidad política, para salvar al capitalismo. Y el capitalismo viene moviéndose, viene renovándose precisamente con las propuestas hechas por Marx en un sistema político que todavía es utópica y que tiene vigencia, porque el pensamiento de Marx, aunque no se crea, tiene una gran vigencia. Es tan vigente que está salvando el capitalismo. Y la realidad es que
el hombre de consumo dentro del sistema capitalista, que es el eje central, precisamente para poder establecer una relación política con lo educativo y con llamada la civilización del progreso del hombre, no puede retomarse como el elemento central para poder modificar la educación del hombre políticamente. Hasta ahora no hay forma de sustituir el hombre de consumo, ni tampoco hay forma de constituir ni sustituir bajo ningún modelo político, por lo menos de los conocidos actualmente, ¿cierto?, el hombre de consumo dentro de un mercado. Desafortunadamente es así, incluso para algunos de los que simpatizamos con las ideas de Marx. Fundamentalmente, el hombre del consumo no es el determinante de la libertad política del hombre, aunque sí es determinante para la libertad del hombre en su accionar como hombre. Y en esencia, no es el control del hombre del consumo lo que va a permitir el control de las desigualdades del hombre a través del crecimiento o decrecimiento del Producto Interno Bruto, que es un concepto que subyace ahí, que no se ha explicado. El Producto Interno Bruto tiene que ver con el crecimiento de la producción de todos los bienes y servicios de un país, incluso con relación a su sector externo económico. Y ese Producto Interno Bruto subyace y depende del Producto Total Bruto que tiene una nación con relación a su propia economía y con relación a otras economías. En ese orden de ideas no puede estar sujeto la libertad del hombre ni la supresión de las desigualdades económicas a la libertad de consumo. Parece que es una idea, permítame decírselo con todo respeto, sin desdecir su trabajo, que es una idea totalmente equivocada. Muchas gracias. ¿Deseas contestar algo ahora o escuchar varias intervenciones? Dame un momento, yo te cambio el micrófono que no se escucha. Bueno, hay varias cosas que menciona y muchas gracias por las apreciaciones. Al principio yo planteé que que debería considerarse esto como un planteamiento a título de hipótesis, ¿cierto? En ese sentido, no es un modelo teórico que presente con la minucia, con el detalle que debe tener pues una teoría, pero sí creo que hay cosas por mencionar. La primera es que Carlos Gaviria lamentaba que la constitución política no se hubiese comprometido con un modelo económico en particular, pese a que ha tomado pues gran fuerza el neoliberalismo que muchas personas mencionan. A mi juicio, la Constitución no puede establecer una concepción doctrinaria de la economía. Tiene que dejar eso al amplio margen, como así lo ha establecido. Que la perspectiva o el diálogo entre poder, digamos, modelo político y democracia, creo que ahí ya entraríamos a discutir varias cosas. Primero, si el modelo de Estado social realmente contempla el nivel de eticidad que debe tener un modelo político, ¿cierto? Me refiero
no solamente a la eticidad que plantea el Estado social, que no creo que sea un modelo de eticidad propiamente, o al menos no desarrollado como debe de ser, en el sentido de que realmente tenga un diálogo entre ética y economía, a fin de que podamos empezar a trabajar sobre asuntos muy puntuales, como es el tema de la pobreza, el tema de la desigualdad, entre otros. Pero no solamente digamos, el modelo económico que se ha impuesto, como esa concentración del poder en las empresas, ha afectado la eticidad del modelo económico que debe, o al menos que cree uno que debe tener un Estado que dice que es social de derecho, en el sentido de que hay un diálogo muy cercano entre ética y economía, que es como se plantea en la perspectiva de, por ejemplo, Adam Smith, entre otros autores. Yo creo que esa concepción del hombre como maximizador realmente está generando una conciencia, en el sentido de que hay unos efectos ambientales demasiado pronunciados, que ha hecho que el mundo se movilice, lo que por ejemplo Boaventura llama una contrahegemonía global, ¿cierto? Esos movimientos sociales que se ven, por ejemplo, en muchos otros países, que se ha visto en Brasil y entre países de la India, entre otros, en los que él identifica que se está movilizando el mundo porque hay unos efectos negativos de la globalización en su perspectiva neoliberal. Creo de todas maneras que no solamente esa visión maximizadora de la economía que tiene del individuo como consumidor sea la única que está generando ese tipo de conciencia. También están los efectos de la apatía política, entre otros. A mi juicio, lo que hace eso es mostrar que no es la educación la que está haciendo todo el trabajo, sino que son los fenómenos los que han causado que la sociedad empiece a tener esa conciencia y se vea movilizada. Que la vía por la que se esté movilizando sea discutible, ya sea como movimiento social, que para Carlos Gaviria no tenía la ocasión de poder que tienen los partidos políticos, o que, como mencioné, en la perspectiva de Mill o de Marx, esas vías que ellos consideraron como la que iba realmente a garantizar la participación política en un modelo democrático, sea la que es. Solamente pongo en perspectiva de que eso está generando una conciencia que realmente invita a la movilización. Ya el camino, la Constitución lo ha establecido, ¿cierto? Ya sabe, por eso mencionaba el plebiscito, el referendo, que no todos van a tener, digamos, el mismo grado de recepción de ese sujeto político que se va a manifestar, porque tiene unas limitaciones de acuerdo a esa racionalidad constitucional que se ha previsto en el documento que hoy nos rige. Sin embargo, por un lado, también podría mencionar es el problema de la dislocación que tiene la educación en Colombia. No menciono que para mí sea despreciable el conocimiento, en el sentido de que todo dedicado al comportamiento del individuo y nada de instrucción, ¿no? Yo creo que las visiones deben de ser integrales, en el sentido de que hay que recepcionar el tema del conocimiento sin dislocar el tema de la cultura o el tema del comportamiento, porque de cierta manera es lo que ha generado las dificultades que tenemos, por ejemplo, como la anomia, en el sentido de que los individuos en Colombia no sienten incorporada la ley, tienen que acudir a mecanismos coercitivos o a mecanismos de premios o castigos, en otras palabras, para generar obediencia a la ley, cuando la perspectiva liberal dice que la obediencia a la ley se aumentaría mucho más si el enfoque fuera desde el punto de vista moral, que ahí está pues la perspectiva kantiana. Profesor Juan Gabriel, muchas gracias. 3 cosas puntuales y cortas. La primera, sobre su conferencia.
En tanto la educación, creo que el modelo educativo, creo que en el mundo, es conductista, al mejor estilo de Pavlov, donde se premia y se castiga. Usted hacía más referencia al castigo que al premio, pero al final corrigió, me parece bien. Lo segundo, el ascenso de Hitler al poder, el 29, usted dice que muy posiblemente no sea consecuencia del Tratado de Versalles ni de la República de Weimar, y efectivamente tiene más cola. Y una de ellas es el crash del 29, la depresión en Estados Unidos, que le dio la razón a él para demostrar que sus acreedores iban a quebrar. Entonces eso lo impulsó al poder. Y lo tercero, con lo que usted habla del círculo vicioso de la crisis, que no es crisis, las crisis es pánico. Lo que pasa es que el eufemismo para no decir pánico es decir crisis. Y eso ya lo tiene estudiado, pues lo estudió Piketty en su libro El capital del siglo XXI, cuando dice que el núcleo central, en todo el tiempo que yo leí el libro, encontré siempre el mismo factor común, la desigualdad R mayor que G. Aquí hay muchos economistas que me podrán corregir, pero creo que lo que dice es, cuando R es mayor que G, el mundo va mal. ¿Qué quiere decir eso? R es el índice de crecimiento del capital y G es el índice de desarrollo económico. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Que en una sociedad rentista como la del mundo, el capital está acabando con la economía real. Gracias, profesor. Dos inquietudes también muy puntuales. La primera toca con el crecimiento exponencial del capitalismo frente pues a los recursos naturales. Hay una discordancia que todos los días pues se advierte, ¿no? Un planeta como vertedero universal. Incluso hasta el Papa en la última encíclica no habló de dogma, sino que habló del problema en el que no cree Donald Trump, que es el problema del cambio climático y el problema que ha llevado pues a partir del consumismo a convertir el planeta realmente en un basurero, literalmente, ¿no? Y lo otro es realmente hasta qué punto la Constitución del 91 ha logrado darle, ¿no?, claridad a cosas pues que en este momento parecen escandalosas. Me refiero al tema de Buenaventura. Buenaventura, incluso para hablar de un Gaviria, no de Carlos sino de César, fue justamente en su gobierno cuando se desmontó Puertos de Colombia. Y Puertos de Colombia, que venía pues con una tradición keynesiana del manejo que se había dado pues a partir del gobierno de Gerard Restrepo en las disposiciones de 1968, entró pues como a darle al Estado un poquito de prevalencia frente a las decisiones de los privados, es decir, buscar un Estado que se acomodara de algún modo a los efectos intervencionistas para dar un poquito más de justicia, ¿no? Pues con la reforma de César Gaviria, que se desmontó y se abrió al mercado externo, ¿no? Puertos de Colombia se constituyó en un enclave alrededor de una población que se calcula pues en 300.000 habitantes, sumidos todos en la pobreza, ¿no? La paradoja es que ese enclave lo manejan tres, pues una compañía española que tiene como el 51%, los herederos de Hernán Echavarría Olózoga, que son los Echavarría Obregón, pero lo más grave es que cuando César Gaviria hizo pues como todo ese desmonte, los del sindicato de Colpuerto también tomaron su partido, es decir, quedaron con acciones. Pero lo escandaloso es que con una constitución que tiene pues como elementos de participación muy fuertes, ¿no? No haya sido capaz de darle una salida, ¿no?, que responda, ¿no?, a un desorden, ¿no?, que parece más bien extraído, ¿no?, de la Constitución del 86 que de la Constitución del 91. Sería muy interesante que usted nos ayudara también como a disipar todas estas dudas alrededor de estos dos temas que yo traigo. Muchas gracias.
yo quería aclarar algo sobre la primera mención sobre, bueno, no quiero decir que yo diga que el Tratado de Versalles no tiene pues alguna incidencia en lo que pasó en la Alemania nacionalsocialista. Obviamente es simplemente como por añadir algunas otras perspectivas, ¿cierto? En el sentido de plantear, digamos, esa visión ferrayoliana de cómo se llegó a ese modelo político. No solamente para desmitificar la idea de que los alemanes eran un pueblo lo suficientemente ilustrados en la tradición liberal, y entonces cómo es posible que ese pueblo tan educado llegara a un holocausto. Simplemente para mencionar que realmente entre ellos las cosas no eran muy claras y que la tradición liberal en ese sentido no era muy fuerte en ese tiempo, y que antes habían unas perspectivas de racionalismo y de otras tradiciones, el anarquismo, el marxismo, conservadurismo, y a nivel institucional habían otros modelos como monarquías, primacía de la burocracia, el ejército, que eran que a mi juicio deben ser elementos a tener en cuenta además del Tratado de Versalles, ¿cierto? Como para no proponer una perspectiva así. Sobre las reformas que trae la Constitución del 91, que todavía hay, digamos, dificultades que no se han superado, o creo yo entender así la pregunta. Yo creo que la gramática de la Constitución del 91 obviamente no es perfecta, sí hay unos elementos utópicos, pero desde el punto de vista de las reformas que se hicieron a propósito del modelo económico a definir, lo que decía Carlos Gaviria es que no se comprometió realmente con un modelo económico, y eso es lo que hace que tengamos esos, digamos, esos vacíos para tratar algunos temas muy puntuales, como es el tema, por ejemplo, de la desigualdad, entre otros. Frente al modelo educativo, modelo económico como tal, lo que mencioné ahorita es que la Constitución no plantea un modelo doctrinal de la economía, no se dice que tiene que ser de esta o aquella, sino que simplemente se plantea una forma en la que digamos, el Estado propone unas lógicas económicas en las que se deja el capital que funcione, en el que se da iniciativa privada, pero sobre esos otros asuntos que es más de estrictamente administrativos, yo creo que esos ya escapan a la lógica constitucional. Creo que ya lo que haga los presidentes, los que hagan los gobiernos de turno, es difícil realmente proponerlos en perspectiva constitucional. Yo creo que hay unas cosas que se escapan de allí, pero de todas maneras en una perspectiva crítica a la Constitución, creo que ese vacío es lo que permite que se estén dando unas lógicas que para muchos es contradictoria respecto de lo que es el modelo económico colombiano. Profesor, buenos días. Felicitaciones por su presentación. Yo voy a hacer un pequeño comentario. A la luz de, teniendo como telón de fondo la Carta Magna del 91, yo creo que la cosmovisión nuestra acerca de y lo afirmaba el profesor Donay, tenemos en este momento una visión de la ecología, del ecocentrismo, pues más adaptada a las circunstancias para el futuro del planeta. Tanto es así que la Corte Constitucional, de las figuras importantes de la Carta Magna, le dio derechos al río Atrato, sujetándolo como sujetos de derecho, en el sentido de que la minería lo está destruyendo, y si existieran los presupuestos y la voluntad política, se haría cosas distintas. Lo mismo ha sucedido con
con el trato hacia los animales. Por ejemplo, en 2 o 3 años, la corrida de toro, las corralejas, la pelea de gallos, las peleas de gallos, etcétera, yo creo que van a ser cosas del pasado, y eso como parte de la formación educativa, de la formación en democracia y de la formación para ver las cosas del futuro es importante. Ese es el pequeño comentario que le iba a hacer. Muy amable. Muy bien, Jaime Toro. Yo quiero hablar simplemente de una circunstancia. Colombia no escapa al proceso de la filosofía política en el mundo. En los últimos 40 años todos los paradigmas de la teoría política se derrumbaron. Empecemos por lo más cercano. La teoría normativa de Rawls, que a la vez una teoría normativa desprendida de Kant, dejó de lado o concilió los principios que predicó a cambio de realizar la justicia como equidad. Esa justicia como equidad es el problema que envuelve la dicotomía entre filosofía política y entre práctica política. El problema, para resumirlo, es que para tener la cultura o la educación para la democracia se necesita conocer la historia, los procesos históricos, los procesos filosóficos, y así enumerado rápidamente que los principales que nos atañen a nosotros son más bien recientes. Es la suma que se hace del materialismo dialéctico de Hegel, más Nietzsche con el nihilismo, que terminó ese nihilismo político en pura política activa en Alemania del Este y en la propia Alemania. Y en la interpretación que hace Axel Honneth, nosotros llegamos a que somos neomarxistas si dejamos de creer en los sistemas anteriores, o somos marxistas si creemos en el materialismo dialéctico. Entonces no tenemos un fundamento siquiera, porque no vivimos la política como una acción. Y en Colombia, que somos analfabetas la mayoría, si actuamos no pensamos, o si pensamos no actuamos. O sea que hay que compartir la vida política y llevarla a un nivel en que Hannah Arendt y Leo Strauss, por rumbos distintos, dijeron: la muerte de la metafísica fue la culminación de la obra de Heidegger. Y ellos dijeron: no, la filosofía moderna termina donde vuelve a empezar Sócrates, a través de sus dos grandes intérpretes, Hannah Arendt y Leo Strauss, que es un pensamiento, porque ellos no mencionaron la palabra filosofía política, pero dice que es un imposible si el ser humano no se apropia de su propia, no se apropia de la política para dirimir todos los conflictos internos que nos sea dada. Entonces nosotros podemos hacer muchas cosas todavía, pero mientras sigamos con todo lo que tenemos, sea para la política, primero lo hacemos nosotros en la casa, luego con los grupos de amigos, y luego el refugio de la academia y de la justicia que venga de la academia. Más. Hay una pregunta, bueno, esa pregunta que haces sobre cuál es el fundamento político, o al menos en la formación política en Colombia. Y creo que eso de cierta manera planteaba era un modelo en el que no podía tener lugar en una sociedad como la nuestra. Exacto. Entonces hay una pregunta que me sale de ahí: ¿cuál es el fundamento político que pareciera no se ve en nuestra sociedad colombiana? Y pienso, por ejemplo, en esos diagnósticos que hace, por ejemplo, Oscar Mejía Quintana, cuando menciona que hay un etos político-cultural que en el fondo disipa todo el potencial emancipador de las teorías políticas que se van llegando a Colombia, y de cierta manera en esa recepción la hacemos de manera tan incoherente
que no se logra perfilar un paradigma político o no se plantea un fundamento político, sino que hacemos una colcha de retazos y desde ahí le disparamos a toda parte. Yo creo que las recepciones que se hacen de muchas filosofías en Colombia pierden ese potencial emancipador, no solamente por eso, sino también por quienes realmente lo hacen. Yo menciono nuevamente a Ferrajoli, porque me parece que es uno de los autores que se ha hecho recepción, ¿cierto? El garantismo penal, por ejemplo, aquí se habla mucho de él, pero se dice que el garantismo no debe tener una recepción tan amplia sino limitada, y eso por varios motivos. Por uno, porque se cree que en asuntos, por ejemplo, administrativos, no es necesario limitar el poder, cuando la perspectiva del garantismo plantea sí limitar el poder, pero hay unos espacios en los que es casi que imposible. Entonces, ni se va hacia una falacia politicista, ni tampoco hacia una falacia garantista. Entonces, yo creo que en la recepción de un modelo político para el país que permita realmente impulsar las instituciones, renovarlas, de manera que no se permita esos desmanes del poder, de manera que no se permita, digamos, esos abusos o esas mafias que hay, en el sentido de que se desvían los recursos o que, digamos, no logra tener una política efectiva en muchas cosas. Parte del mismo hecho de qué tan coherentes somos nosotros para hacer recepción de esas teorías que, a mi juicio, tienen un potencial emancipador y un potencial para renovar las instituciones políticas que hoy nos rigen. La Constitución es un modelo, a mi juicio, imperfecto, pero como algunos autores lo mencionan, a veces es mejor vivir con una Constitución con lagunas que con una Constitución que se ha vuelto la pelota de juego de las mayorías. A ver, Juan, yo voy a insistir de manera corta y breve en lo siguiente. En la Constitución sí hay un modelo económico definido. En el capítulo de la economía no solamente habla de garantizar la producción y la libertad de la propiedad privada garantizada por el Estado, sino que incluso crea los mecanismos para que así sea. Voy a mencionar solamente uno, de cómo se crea el Banco de la República como autoridad económica descentralizada para materia monetaria y manejo de inflación. Ese es un elemento fundamental que define la libertad de mercado con intervención económica de las fuerzas reguladoras que controlan toda la actividad económica, comercial y monetaria. ¿Y cuál es ese modelo? Ese modelo es el capitalismo. No se le olvide, Juan, cuál fue la imposibilidad o uno de los puntos que retomó el Estado en las negociaciones con las FARC. Fue no negociar el modelo económico contemplado en la Constitución del 91. O sea, la Constitución del 91 define modelo económico. Y termino con esto, Juan. El consumo no es racional, el consumo es una actividad humana irracional. Bueno, sí, yo pienso que el modelo económico en la Constitución es, bueno, lo que yo me refiero es que no se plantea un modelo doctrinal de la economía, ¿cierto? En el sentido ideológico, como lo plantea, por ejemplo, el marxismo u otras doctrinas. Lo que sí digo es que, pese a que la Constitución se limita a establecer unas libertades económicas, no quita eso que, obviamente, ya no por razones de la misma Constitución, sino por las fuerzas políticas o las fuerzas económicas, se establezca unos monopolios que obviamente generan unas dificultades en la economía. Pero yo creo que ya eso sería ya de otro orden
o de otro modelo de planteamiento como tal. Juan, muchas gracias. Muchas gracias a todo el público por su participación en este semestre. Nos vemos el semestre entrante. Esta misma semana se definirá el título del próximo ciclo por el Instituto de Filosofía. En la página de la Biblioteca Pública Piloto se les estará informando entonces oportunamente.